Continuación del video número 5. Nosotros habíamos terminado en esta situación de describir cuál era el efecto que tenía un sistema convertible sobre la economía. Y examinamos la primera etapa, la etapa en la cual está llegando el oro y esto genera un gran impulso a todas las actividades económicas, como yo les dije, un aumento de lo que sería el gasto estatal y justamente crecen las obras públicas, aumentan los salarios, tanto porque se contratan empleados públicos como que las empresas que están instaladas en la Argentina tienen más trabajo y eso a su vez genera un aumento de las importaciones y como ustedes saben la principal fuente de recaudación que tiene el Estado argentino es el impuesto a las importaciones, lo cual implica un aumento de la recaudación y a su vez un aumento del gasto y esto hace que funcione un círculo, llamémoslo virtuoso, un círculo virtuoso pero que tiene patas cortas. ¿Qué pasa si por cualquier circunstancia, cuando digo cualquier circunstancia, podemos decir una crisis internacional, como por ejemplo fue la de 1873, que implicó una retracción de los capitales internacionales y un periodo en el cual era muy difícil conseguir oro en el exterior, el ciclo se interrumpe. Bueno, sucede lo contrario, ¿sí? ¿Qué sucede? Deja de entrar el oro, ¿sí? Por lo tanto ya no se da ese ciclo de que aumentan justamente las actividades económicas. Y por el contrario, en periodos de crisis internacional, el oro que ha llegado a la Argentina se vuelve a sus países de origen. ¿Se vuelve de qué forma? Bueno, vamos a pensarlo en forma práctica. El Estado argentino tiene ha contraído varios préstamos, ¿sí? Normalmente, antes de que venza, como yo les expliqué en otros videos, ya el Estado argentino conseguía nuevo financiamiento y con el financiamiento nuevo pagaba el financiamiento viejo. En este caso, ya no va a tener más posibilidad de colocar nuevos bonos, es decir, que en el momento en que se produce la crisis internacional, y esto sucedió en el año 1873, el Estado argentino se vio obligado a pagar con fondos propios el oro que debe, ¿sí? Lo cual significa que tiene que disminuir el circulante, porque ustedes recuerden que el oro respalda la circulación de billetes, ¿sí? Si el Estado argentino tiene que usar reservas para el pago de sus obligaciones internacionales, necesariamente cumpliendo la ley de convertibilidad, tendría que reducir el circulante. Yo sé que es un tema complicado, lo vamos a ver varias veces porque es complicado y me parecería bien que me hagan preguntas puntuales sobre el tema o las que puedan hacer porque justamente es un tema complicado. Entonces, en este caso, el oro vuelve para los países de los cuales ha sido conseguido. Y eso determina que hay menos circulante, hay menos pesos en el mercado, lo que implica menos salario, disminución de obras públicas, disminución de importaciones, disminución de la recaudación aduanera. Por lo tanto, tiene que disminuir el gasto público y eso implica menos salarios, eso implica menos obras públicas, menos importaciones y acá estamos en un círculo inverso. ¿Qué diferencia habría entre un sistema convertible y un sistema con libre mercado en los efectos que tiene una crisis internacional? La principal diferencia es que los sistemas convertibles son muy rígidos. Cuando se produce la llegada de oro hay una expansión casi inmediata, ¿sí? Sería la diferencia entre una inyección y una medicación por boca, ¿sí? Una inyección tiene un efecto inmediato y la medicación por boca demora un poquito más. Entonces, acá lo que está pasando con la convertibilidad es una inyección. Entra en la economía y esto hace que justamente crezcan mucho las actividades económicas. Cuando llega oro y cuando se va, de inmediato se produce una recesión muy severa porque el Estado justamente tiene que inevitablemente disminuir el gasto, ¿sí?
Normalmente los sistemas convertibles no aguantan porque es tanta la reducción que se debería hacer en el circulante que la recesión sería muy grande, y normalmente los estados prefieren salir de la convertibilidad y seguir con un tipo de cambio libre, ¿sí? En el cual pueden emitir pesos en la cantidad que quieran, lo cual puede generar inflación, pero se puede sobrellevar mejor las actividades económicas. Bueno, eso es lo que pasa en la Argentina. En 1874, justamente como efecto de la crisis internacional del año 73, en 1874 la Argentina suspende la convertibilidad entre el peso y el oro, y en 1876 la abandona definitivamente, ¿sí? Suspensión significa que en la práctica no se convierte más al peso, y en 1876 legalmente se reconoce que esos pesos que están circulando son inconvertibles y que la promesa de que lo iban a cambiar por oro ha quedado incumplida, y así que se tienen que arreglar. Durante estos años, ya desde el 74 al 75, el Estado argentino hace un ajuste muy profundo, un ajuste muy severo, disminuye el sueldo de los funcionarios públicos un 15%, limita el gasto en obras públicas. La presidencia de Avellaneda, que justamente es quien está de 1874 a 1880, es una presidencia de ajuste que le sirve este ajuste a la Argentina para poder cumplir en tiempo y forma con sus compromisos internacionales. Quiere decir que hubo una crisis internacional, Argentina abandonó la convertibilidad y a partir de ahí implementó un ajuste en el gasto principalmente, que le permitió cumplir con sus acreedores internacionales. Eso es, y esto es importante porque permite explicar cómo la Argentina pudo sobrellevar y pudo recibir tanto dinero en los 80 sin que los acreedores internacionales desconfiaran. En esta crisis de 1873-74, la Argentina se hace un nombre de buen pagador, ¿sí? Que después va a terminar de una manera tremenda, porque ustedes se imaginan lo que significa prestarle al Estado argentino en el siglo XIX, en el XX y en el XXI, ¿sí? Probablemente en algún momento el Estado argentino va a incumplir sus compromisos. Y no quiero spoilear, pero esto es lo que pasa en 1890. En los años 80 es un periodo de gran expansión, se construyen los ferrocarriles. Recuerden que se construyen los ferrocarriles, los que ponen la plata son inversores privados ingleses, pero quien paga la garantía es el Estado argentino. Acuérdense la garantía del 7%, quiere decir que la construcción de los ferrocarriles, que no debería generar en principio un gasto, sí genera un gasto, que es justamente el pago de la garantía del 7% para que se construyan ferrocarriles. Pero hay una gran expansión de todo lo que es justamente los ferrocarriles y también del gasto público en general, ¿sí? En obras como puertos, como caminos, en edificios públicos, en construcción de escuelas, en contratar el personal justamente para un Estado que está creciendo. Nosotros vamos a tener allá en 1881 la creación de la moneda nacional, que bien puede llamarse nacional, con una convertibilidad que empieza en 1883 y termina en 1885. Dura unos meses. No es demasiado importante, no les voy a tomar por qué se entra a la convertibilidad ni por qué se va de la convertibilidad en 1885, y tampoco voy a hacer hincapié en otro fenómeno que se da en los años 80, que es los bancos nacionales garantidos. El sistema de bancos nacionales garantidos es un sistema muy complejo que se da entre 1887 y 1890, ¿sí? Que no es un sistema convertible, que tampoco es un tipo de cambio libre, que es muy difícil, que es muy complejo y que voy a pensar a ver si dedico un video a explicarlo, pero creo que no. Por el momento dejémoslo ahí. Dejemos un sistema que brevemente lo describo como que el Estado argentino autoriza que los bancos, especialmente los bancos de las provincias,
puedan emitir moneda comprando bonos del Estado Nacional Argentino. Esos bonos son los que respaldan la emisión. Se supone entonces que las provincias le prestan al Estado argentino y que el Estado argentino le da un bono y con ese bono emiten pesos cada provincia y el Estado argentino reconoce esos pesos. Así que hay pesos emitidos por el Banco de Córdoba, pesos emitidos por el Banco de la provincia de Buenos Aires y también hay pesos emitidos por el Banco Nacional. Por citar otras provincias, también hay pesos emitidos por la provincia de Santiago del Estero. Entonces, para emitir esos pesos es necesario que cada provincia cuente con bonos del Estado Nacional y esos bonos los compra con oro. Así que ustedes pueden confundirse y pensar que este sistema es convertible, pero en realidad no lo es. No lo es de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el Estado argentino no tiene la obligación de conservar el oro que le han entregado a las provincias para respaldar la convertibilidad, porque el sistema no es convertible. ¿Sí? Lo único que tiene es que las provincias consiguen el oro en el exterior y con ese oro respaldan la emisión. ¿Sí? Esto va a dar lugar a un gran descontrol monetario, a una emisión exacerbada, y si a esto se junta el tema de que está aumentando mucho el gasto público, ¿sí? En maneras productivas y en maneras improductivas, mayormente productivas. Pero de todas maneras, esto va a generar que en 1890 los acreedores desconfíen de la capacidad de pago del Estado argentino y que cuando el Estado argentino recurra a la estrategia habitual de ir al exterior a conseguir fondos para el pago de los bonos que vencen, de los títulos de deuda que vencen, el Estado argentino se va a encontrar con que los acreedores internacionales no están interesados en justamente comprar esos bonos. Entonces, cuando se produce el vencimiento de los bonos que ya estaban emitidos, el Estado argentino hace primero un intento estúpido de cancelar esas obligaciones con pesos, lo cual motiva el odio, la risa de los acreedores externos. ¿Se imaginan lo que significa el peso argentino? Hoy, ayer y siempre. Y a partir de ahí, Argentina entra en cesación de pagos. En 1890 el Estado argentino quiebra, no puede cumplir con sus compromisos internacionales y quiebra. Y a partir de ahí comienzan las negociaciones y estas negociaciones van a ser en 1891 y 1894, ¿sí? Nuevamente el síndrome de la Cenicienta, en mi carruaje se convierte en calabaza y tengo que interrumpir y será el video número 7 en el que explico qué pasa en la década del 90. Seguimos en un ratito.